Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Resique, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Es viernes, otra vez, esta semana ya hemos tenido unos cuantos viernes y los viernes toca tertulia política con todavía la resaca electoral del pasado domingo. Ya ha terminado el recuento de votos, fue la madrugada del martes al miércoles y no, ¿del miércoles a jueves? Del miércoles a jueves. La madrugada del miércoles a jueves terminó el recuento de votos, 3:00 de la mañana, y ya están todos contados. Así que la cosa ha quedado pues como más o menos como estaba. Vamos a saludar a 3 representantes de otras tantas formaciones políticas con suerte dispar en estas pasadas elecciones. Lógicamente no hay el gran premio, es imposible que les toque a todos, ¿no? Bueno, alguna vez ha pasado, pero no siempre. Samuel Martín, que es consejero electo del Cabildo de Lanzarote y coordinador de campaña de Coalición Canaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que muy bien, ¿no? Muy bien, sí, la verdad que contento con los resultados que hemos obtenido y ahora toca lo que toca, ¿no? Como se suele decir. Pactos y negociaciones. Intentar que esos resultados que obtuvimos este domingo, conseguir gobernar en las instituciones, lo tendremos más fácil en aquellas en las que seguramente hemos sacado los mejores resultados, pero también es verdad que todo depende ahora de los pactos políticos que se den después del domingo 26. Bueno, antes le he preguntado, antes de entrar, si estaban las negociaciones de los pactos y me has dicho un no, como que decir, ¿dónde vas, loco? Súper tranquilo, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que sí, estaré con los compañeros, soy miembro de la Permanente Coalición Canaria, nos reunimos este mismo lunes para analizar los resultados que habíamos obtenido el domingo y hemos habilitado a nuestro secretario insular, Miquel Machín, como es normal, para que sea ella la que inicie las negociaciones. No estará sola, en cada una de las reuniones seguramente nos pide a algunos de los compañeros que estemos con ella, pero será ella principalmente quien lleve el pacto de Coalición Canaria en la isla, ¿no? Bueno, está también Carlos Espino, que es simpatizante técnicamente del Partido Socialista, deseando volver a ser militante, pero eso no ha sido impedimento pues para que haya estado en primera línea. Eso, y que es un profundo conocedor de los ordenadores, los que nos siguen esta tertulia pues ya lo sabrán, y ahí estaba pues el hombre trasteando porcentajes, tablas y cosas de estas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿La sensación en el PSOE así de guay también? Sí, muy satisfactoria. Era una campaña, sabíamos que nos enfrentábamos a una campaña muy dura. Coalición Canaria partía muy potente, eso lo vimos desde el momento de las generales, de que habían puesto en marcha toda la maquinaria, un partido que se quedaba tercero o cuarto en Congreso, Senado, y se quedó segundo en esta ocasión en las dos, con unos resultados muy buenos, hicieron la lectura correcta de que se trataba de una especie de primera vuelta hacia las locales y autonómicas, iban con un grado de movilización muy fuerte, y bueno, sabíamos que teníamos que soportar ese embate, y el principal objetivo, y que estaba a nuestro alcance, que era el de ganar el Cabildo por primera vez desde el año 2011, pues bueno, se consiguió de una manera ajustada, pero se consiguió. Pero para eso tuvieron que sacar los mejores resultados de toda la historia. Exactamente, o sea, es que estas elecciones... Tiene que ser récord del mundo, vamos, para ganar... Exactamente, estas elecciones se producía, bueno, y lo comentábamos la última semana aquí, se habían planteado como una especie de plebiscito entre si seguía Pedro o se cambiaba por Loli en el Cabildo. Y yo creo que eso se reflejó incluso en los niveles de participación y sobre todo de concentración del voto. Eso es, claro, que es una de las lecturas que me parece que queda aquí con una peculiaridad y tal vez más marcado por lo que estaba comentando, pero que también se produce en el resto del Estado y por supuesto en Canarias, que es que ese movimiento que se observaba de disgregación del bipartidismo hacia una especie como mínimo de 4 partidos, tetrapartidismo que pudiera más o menos equilibrarse incluso dentro de cada uno de los bloques o el posible sorpaso incluso de Ciudadanos al PP, pues se ha visto que en este momento está habiendo un retorno a los partidos con marcas más consolidadas, con trayectoria más marcada, con mayor implantación territorial, que eso no es ninguna tontería a la hora de jugar en este tipo de elecciones, y es una de las consecuencias que ha dejado en Lanzarote, que preveíamos al principio un mayor fraccionamiento todavía en todas las instituciones,
y ha habido una concentración que el Cabildo, por primera vez en muchísimo tiempo, se ha quedado con cuatro fuerzas políticas. Sí. En fin, y para que esta tertulia no sea del todo feliz, ustedes saben que en este país la felicidad ajena da rabia, da envidia, o sea, nos molesta mucho que todo a nuestro alrededor sea muy feliz. Entonces, pues hemos dicho, alguien que no le ha ido tan bien en estas elecciones, pues para no dar asco, ¿no? Porque al final aquí todo felicidad, pues no. A Somos no le ha ido tan bien las cosas, probablemente por lo que apuntaba Carlos, ¿no? Ese esfuerzo que al parecer ha habido entre quienes querían quitar a Pedro y quienes querían mantener a Pedro, y se nos ha olvidado que había más gente por ahí, ¿no? Y una de esa gente ha sido Somos Nueva Canarias, que Borja, buenas tardes. Buenas tardes. No les ha ido del todo mal. ¿Ya han hecho análisis? Bueno, estamos dejando además el periodo normal que la gente asimile los resultados, verlo con perspectiva, verlo con un poquito más de perspectiva y un poquito más de frío, ¿no? Quizás hoy por la tarde nos veremos, tendremos una asamblea general para valorar los resultados, a pesar de que, bueno, ya el secretariado de Somos pues ha hecho una valoración rápida de los resultados y demás. Efectivamente hay que hacer autocrítica, no son buenos resultados. Efectivamente, una de las causas que pueden explicar esta situación es esa, la polarización que ha habido entre Coalición Canaria y el Partido Socialista y la recomposición a posiciones de restauración de los partidos tradicionales que ha habido, evidentemente, en el electorado. Hemos pasado de instituciones muy fragmentadas a instituciones en las que hay pues muchos menos partidos. Creo que de forma general en casi todas las instituciones de Lanzarote ha habido una reducción de la fragmentación importante. Partidos como el nuestro, que son de obediencia insular, que son lanzaroteños y demás, pues en ese nuevo marco, en ese nuevo esquema en el que se ha movido el electorado, pues no ha tenido el espacio que nosotros esperábamos, no porque el pueblo se haya equivocado, porque el pueblo soberano acierta cuando ejerce su derecho al voto, sino porque nosotros no hemos hecho una lectura correcta de la situación. Es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer esa lectura, esa autocrítica, enmendar los errores que hemos cometido y poner sobre la balanza hacia dónde vamos. Personalmente pienso que esta isla necesita un proyecto insular, necesita un proyecto insular de carácter progresista, no conservador, no un insularismo insolidario con el resto de las Islas Canarias, sino con esa vocación de construir un archipiélago equilibrado. El proyecto de Somos Lanzarote, en su espíritu, en sus ideales, representaba eso. No ha tenido hueco en estas elecciones, o el hueco que nosotros esperábamos, salvo 2 concejales en este caso, con la alianza con Nueva Canarias en Arrecife, pero estoy convencido de que es importante que se mantenga este proyecto, en tanto en cuanto es necesario para Lanzarote que haya una fuerza que represente puramente insular sus intereses. 40 años comprando insularismo en Lanzarote, con más o menos fortuna, ¿no? Pero y ahora ha desaparecido absolutamente. Yo quiero pensar que sigue habiendo gente que apostaría por eso, pero bueno, ¿van a seguir? ¿Somos va a seguir? Bueno, eso lo van a decidir los... Es que me estuvieron buscando a ver qué animal vivió nada más que 4 años, tiene una vida de sí. La abeja reina. Sí, ya lo pusiste, bueno, tú, no sé quién, de aquí de Biosfera en el top secret. Oye, es que hay un trabajo de investigación ahí. Nosotros, es verdad que nosotros, el recorrido de Somos Lanzarote nace como una de las fuerzas al calor de la ola de indignación del 2015, el desbordamiento de las instituciones, derivado un poco del 15M, del movimiento contra las profesiones petrolíferas, y sobre todo con todas estas nomenclaturas verbales, ¿no? De somos, ganemos, vamos, podemos, no sé qué, pudimos, fuimos. Pero bueno, en este caso nosotros vamos cambiando desde esa perspectiva puramente al calor de lo que es la salida de Podemos, la aparición de Podemos, hacia una posición más insular. ¿En qué nos diferenciábamos nosotros de otro tipo de insularismos, como el del Partido Independiente de Lanzarote o sus sucedáneos? En que nosotros, lejos de ser una fuerza política puramente conservadora, como fue el PIL, o por lo menos en su etapa más conocida, los inicios del PIL es otra cosa, pero en su etapa más conocida, somos una fuerza en la que nos movemos bastante bien en el ámbito progresista. Y eso sí creo que es una innovación en el sistema de partidos políticos de Lanzarote, ¿no? Abordar el insularismo desde una vertiente progresista. Creo que eso es necesario para Lanzarote. Y al margen de que sea bajo las siglas de Somos Lanzarote u otras siglas, creo que es importante que eso se mantenga. Bueno, si no, Coalición Canaria está comprando empresas en disolución, ¿no? Ustedes han comprado un par de empresas antes de... que si los de Playa Honda, que si los de San Borondón, que si los de no sé qué. Bueno, yo creo que los pactos electorales que tuvimos antes de las elecciones de Coalición Canaria, yo creo que con San Borondón creo que han traído buenos resultados, y yo creo que parte de los buenos resultados que obtuvimos en Arrecife es en parte también
a la integración de San Borondón en Arrecife, el trabajo que hicieron los compañeros de San Borondón con Carlos Alférez al frente y todas aquellas personas que estaban todas las tardes en la sede como si fueran uno más de coalición. Yo creo que eso también ayudó, ¿no?, al hacer esa familia en Arrecife, aparte de todo lo que ha sido la legislatura estos 4 años, de nuestro candidato y de haber estado pateando las calles. Y también, como decía Carlos, claro que las elecciones al Congreso y al Senado ya nos indicaban de que vamos a tener un aumento de votos, como así fue, pero sí es verdad que en algunas instituciones no llegamos a ser primera fuerza a pesar de haber aumentado el número de votos, pero en Arrecife los ciudadanos han decidido que la primera fuerza sea Coalición Canaria, unos resultados que yo creo que no se daban desde hace muchísimos años en la ciudad de Arrecife, con un partido político que tuviera 9 concejales. Lo más cercano que hay es del año 2011, si no recuerdo mal, el Partido Popular 7 concejales, no llegó tampoco al octavo, a 8 concejales, perdón, y Coalición Canaria 7 concejales, no han llegado a 9 concejales. Yo creo que eso es síntoma de que la gente quería un cambio en la ciudad de Arrecife, lo hemos aprovechado, yo creo que los resultados, como decía, son buenos, y también la integración con el Partido Vecinal en Playa Honda también nos trajo buenos resultados. Recuerden que hemos pasado de 2 concejales a 4 concejales en el Ayuntamiento de San Bartolomé, pero sí es verdad que una victoria con mayoría absoluta del Partido Socialista hace que no tengamos posibilidades de gobierno en el Ayuntamiento de San Bartolomé, a pesar de que, como digo, hemos mejorado muchísimo los buenos resultados. Sí es verdad que el Partido Vecinal de San Bartolomé y los compañeros Manolo y Emilio ya eran concejales en su momento en el Ayuntamiento de San Bartolomé con 2 concejales, Coalición con 2 concejales, pero como digo, en definitiva se han mantenido los resultados, creo que las alianzas han sido buenas. En el municipio de Tías estuvimos a poquitos votos de conseguir el segundo concejal, que fue la espinita que nos queda, y sí es verdad que en municipios como Yaiza, a lo mejor ahí sí perdimos un poquito más, perdimos un concejal en este caso. Bueno, en Aría también se cayó algo por el camino. Sí, pero el número de concejales son los mismos que mantenemos al final, los 5 concejales en Aría. Sí es verdad que la pérdida de votos puede ser, pero en general, analizando todos los resultados que hemos obtenido, esos 15.566 votos al Parlamento Insular, a quedarnos a poquito de no mantener el tercer parlamentario que tenemos, sino de conseguir el cuarto, yo creo que son unos resultados positivos. Como decíamos antes, que decías que hay en esta mesa personas que han ganado, los partidos políticos que han perdido, yo creo que todos más o menos hemos ganado en este caso. Si hablamos del Partido Socialista, de Coalición Canaria, sí es verdad que es verdad que ha decaído el número de concejales que tenía, y otros partidos que se siguen manteniendo, que lo decía el otro día la propia compañera Leti Padilla, ¿no?, que han descendido casi un 40% de los votos, pero aún así se han mantenido. Y si es un análisis que hay que hacer, no solo el análisis de, como decía Carlos ahora, es verdad, en Arrecife hemos pasado de 8 fuerzas políticas a 5, el Cabildo se queda con 4 fuerzas políticas. Hay que entender el análisis de lo que quiere la ciudadanía, pero también hay que hacer una reflexión de que no llegamos todavía a todos los ciudadanos a querer, ¿no?, ese resultado electoral como tuvimos en las elecciones al Senado y al Congreso, con esos altos índices de participación que nos han dado las elecciones municipales e insulares. Yo creo que es una reflexión que deberíamos de seguir haciendo. Y yo creo, si me permite, simplemente que creo que las generales marca bastante el ritmo de las locales, mucho más de lo que se preveía. La movilización de las generales por el miedo a la ultraderecha, al posible pacto de el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que fue la tónica que impulsó a la subida, creo, de la participación tan grande que hubo en las generales, pues esa ola, ¿no?, que pasó en ola de participación, de movilización de un determinado sector de la población, pues que volvía a las posiciones del Partido Socialista en los generales, que hubo una parte importantísima de la población que votó en esa clave, el voto útil, ¿no?, tanto Podemos como el Partido Socialista, especialmente este último, fue la opción en la que muchos ciudadanos se vieron reflejados para parar, para hacer dedica de contención al posible pacto de derechas. Pero al PP, ¿tú crees? Al PP lo dejaron hecho un guiñapo en Madrid y sin embargo sí. No, pero por lo menos estoy hablando desde el campo de la izquierda y tal, viéndolo así, creo que después eso sí marcó una tónica. El Partido Socialista, bueno, salió reforzado y Podemos no tan reforzado, porque la verdad es que se pega un buen golpe en buena parte de las autonomías, ¿no?, según estaba viendo ayer los resultados que tiene y tal, pero sí es verdad que, bueno, la marca todavía la aguanta un poquito. Ahora, las fuerzas que estamos ahí, que éramos a lo mejor de carácter insular y demás, esas nos trituró. Sí, no, y precisamente también lo mismo que se producía concentración por el lado de la izquierda, en las autonómicas y locales se ha visto una cierta concentración por el lado de la derecha. Precisamente el caso de Ciudadanos es paradigmático. Todas las encuestas le situaban
en cualquiera de las instituciones muy por encima de lo que resultaba. Al PP lo colocaban muy por Te debajo. cuenta que La solo lectura es entra con 2 en el Parlamento de Canarias. exactamente cuando se llegaba a hablar de 6, de 8. de 7 incluso en Sí, algunas sí, encuestas. o sea, Pero todas, también. claro, en Arrecife pierde 2, en el Cabildo Se que quedan podía, nada, o que sea, se de hecho, claro, en Arrecife pasa de tener 2 con perspectivas hace 2 meses, cualquiera de nosotros hubiéramos firmado que tendrían incluso hasta grupo propio, si me apuras. exactamente, sí, y sí, sin sí. embargo se quedan Y en por- el Cabildo pasa lo mismo, o sea, estamos hablando de que en ese momento se produce un trasvase, probablemente por el golpetazo, por el impacto que se tiene en las generales, de ver cómo la izquierda es capaz de agruparse en torno al PSOE. El PP logra rescatar, no en todos los territorios por igual, pero logra contener la fuga que parecía imparable hacia Ciudadanos y hacia Vox, en mucha mayor medida con respecto a Vox, les acorta muchísimo más, no sigue perdiéndose Ciudadanos y en cierta medida pues justifica perfectamente los resultados. Oye, que se Carlos, ¿y ahora presentan. qué? ¿Sálvese quien pueda o a la hora de los pactos, me refiero, o buscamos una cierta coherencia, no ya pactos en cascada? Exactamente. Eso le iba a decir al revés. Pero ni pactos en cascada, ni sálvese quien pueda, buscamos una cierta coherencia. Hay cosas Yo diría que intocables. yo creo que se va a llevar a pactos en cascada en los que se va a salvar quien pueda. O sea, quiero decir que ni... Y el que el, no, que, a el ver que si- vaya, el que vaya con chubasquero se salva de mojarse. y el que no ¿no? le La saca más cascada. votos, no es mi problema. ¿Sabes? Y si no, se espabilado. No, quiero decir con eso que, bueno, en una fuerza por lo menos como el Partido Socialista, incluso en un escenario donde se dé un cierto grado de libertad a las direcciones insulares con respecto a la estructura autonómica del partido, siempre hay mucho trabajo en común, mucho valorar situaciones, cómo puede repercutir una decisión que se toma en una isla con respecto a otra y demás. Y lo que sí me consta es que hay una petición del secretario general de tratar de avanzar todos, si no exactamente todos a una, sí compartiendo criterios y posibilidades que se van, Y vamos a empezar por que aquí, se van abriendo. y si no puede Exacto. ser, pues vayan improvisando, ¿no? Claro, porque es que en este momento se ha producido una cosa que en Canarias va a ser totalmente novedosa y es la posibilidad de un pacto PSOE-Partido Popular. Estoy hablando en este momento en el ámbito autonómico y donde se pueda extender. Déjame que haga un paréntesis. Pero ¿esto se sostiene con algo o Sí, es para no. meter miedo a otro? Yo creo que se sostiene por una cuestión básica y es que ese pacto viene sonando desde hace toda una serie de años y había una dificultad fundamental que era pues la posición que estaba tomando el Partido Popular. Podríamos personalizarlo en Soria, pero bueno, sabemos el ambiente de crispación que existía básicamente por parte del Partido Popular, sobre todo cuando hay gobiernos socialistas. Yo creo que en este momento está primando un tema y es la necesidad, dicho sea con todo el respeto para sus votantes y por supuesto para Samuel, pero la necesidad de que se higienice en cierta medida el panorama en Canarias. Coalición Canaria lleva demasiado tiempo, recordemos, es curioso porque se hablaba del PSOE como una especie de régimen en Andalucía, pero no se habla como un régimen del PP en Madrid o de Coalición Canaria en Canarias. Parece que hay algunos que si están un montón de años es hasta bueno y saludable democráticamente. Yo creo que en este momento toca que Canarias gire. Nosotros teníamos solo una dificultad. Las encuestas que se hacían por parte del PSOE para valorar este tema hace unos 4 o 5 años daban como muy aceptada esa posibilidad, no solo entre la militancia, sino entre la población a la que nos dirigimos, con una sola isla que era radicalmente contraria, que era Gran Canaria, que había sufrido el mandato directo de Pero Soria. escúchame, pero eso es alejar a Coalición Canaria de Pedro Sánchez. Sí, pero es lo que toca en este momento. No, es lo que toca en este momento y la casualidad que se produce en un momento determinado de que hay 2 votos de Coalición Canaria que pudieran parecer imprescindibles, eso es un escenario que varía ahora radicalmente. Todos sabemos que el comportamiento que estaban teniendo tanto Junts per Catalunya como, perdóname el acento. No, está bien, está bien. Estaba bien. Lo he entendido. Junts per Catalunya. Cataluña. Sí, las Junts me cuestan un montón. El comportamiento que estaba teniendo Junts per Catalunya y IRC estaba muy marcado por las circunstancias preelectorales. En este momento va a ser mucho más posible que se llegue a acuerdos puntuales. ¿En Coalición Canaria le dan cierta credibilidad a esa posibilidad regional, PP-PSOE, o están ustedes relajados porque eso será imposible? No, la verdad que nosotros, como decía antes, empezaremos el diálogo con las diferentes
fuerzas políticas después del panorama del 26 de mayo. Carlos, representante del PSOE, está diciendo ya que ellos pueden tener un pacto con el Partido Popular, que no lo descartan. Nosotros también intentaremos hacer nuestras opciones de cálculo para gobernar, como decía antes, primero en todas las instituciones donde hemos obtenido mayoría y también en aquellas donde podamos sumar con otras fuerzas políticas, y así lo haremos. Sí es verdad que de momento nosotros de Coalición Canaria no tenemos ningún mandato de que debemos ir hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia el centro, o con qué partido político debemos de gobernar en las instituciones de la isla Lanzarote, pero sí es verdad que llegará el momento también que lo que se vaya a hacer en Canarias al final influirá también o no en el resto de islas, sobre todo en las principales instituciones que son los cabildos insulares, porque eso también, quieras o no, suma, ¿no?, al final al gobierno de Canarias. Pero el panorama político yo creo que se puede dar cualquier situación. Si es verdad que si preguntas a pie de calle, mucha gente no entendería un pacto entre el PSOE y el PP, pero ellos tienen sus números, tienen sus encuestas y cada uno hará lo que crea más conveniente, porque no solo estamos hablando de que lo que necesita Canarias, Lanzarote y los municipios de Lanzarote es un gobierno para los próximos 4 años, que creo que es fundamental para la isla, sino también al final hay que pensar que en 2023 los ciudadanos decidirán si hicimos lo correcto o no, y otra vez nos tocará salir a votar. Sí, sí. Que claro, los dos partidos tienen motivos para, no tener una felicidad completa. De un lado el Partido Socialista, en fin, esa posibilidad de un pacto sin mirar, coalición PP y la moción de censura contra la presidenta electa del Cabildo, que es la socialista Loli Corujo, y de otro lado, en ese reparto histórico del Cabildo para ti, en el Ayuntamiento de Arrecife para mí, si eso se diera, Eche de Eugenio, que ha conseguido los mejores resultados históricos de un partido en muchísimos años, ¿cómo le dices a ese hombre, quédate teniente alcalde de Astri? Ahora que es difícil, sobre todo, explicar, ya no al compañero Echede y a los compañeros que formamos parte de la agrupación de Arrecife, que yo también me incluyo y en esos que hemos conseguido esa victoria para Arrecife, es muy complicado explicárselo a la ciudadanía, porque es verdad que estos días que se ha dado este panorama político, que se ha hablado estos 3 días, quitando el día de ayer en la calle cuando paseas, te acercas a un banco, te felicitan en Arrecife, te dicen les hemos votado para conseguir el cambio de Arrecife, y cuando escuchan, no creo que ahora vayan a sentarse en el sillón, por lo último que se ha escuchado, para que otro partido político coja la alcaldía. Yo creo que va a ser muy difícil de explicar si Coalición Canaria tuviera que acceder a explicar ceder la alcaldía a algún otro partido político. En este caso se puede hablar claramente. Yo creo que la única opción sería con el Partido Popular, donde tuviéramos que acceder a la alcaldía, y sería muy difícil explicarlo a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía no lo perdonaría a Coalición Canaria de cara a unas futuras elecciones. En fin, eso, ser una cosa de esta negociadora tiene que ser la leche, ¿eh? ¿Tú estás en alguna comisión o...? En absoluto. ¿Por los alrededores de alguna? Tampoco. Hombre, escuchas hablar a gente, tienes una experiencia previa y a veces solamente con hacer una pregunta pues más o menos te terminan confirmando lo que te puedes sospechar, pero lo cierto es que, coincidiendo con Samuel, todo este tema está todavía muy verde, y en concreto el caso de Canarias me marco por información que tiene cualquiera, es que ha venido hacia el Antona de Madrid, de solicitar la autorización de su organización federal para poder hacer un pacto con el PSOE. Y él ha dicho, Antona, yo lo he leído estos días, que la militancia del Partido Popular entendería o disculparía un pacto con el Partido Socialista en tanto estarían en gobierno. Es decir, sobre todo porque, si tocas pelo, va bien, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que el Partido Popular y Coalición Canaria, especialmente en las zonas de las ciudades más pobladas de Canarias y especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, comparten un electorado, y creo que el Partido Popular es consciente de que si donde puedan acabar con Coalición Canaria, a priori sobre el papel les conllevaría un crecimiento de sus resultados electorales, porque comparten una parte del electorado de derecha importante. Tal es así que José Manuel Soria, que bueno, nadie le niega sus brillantes resultados en la isla de Gran Canaria, en cualquier elección que se presentara hasta que comenzó la caída. Lo cierto es que sacrificó en muchas ocasiones las posibilidades de crecimiento del Partido Popular, porque como se sabía que era a costa de Coalición Canaria, en los pactos de gobierno siempre se incluían limitaciones al crecimiento del Partido Popular. De hecho, la lista de cargos públicos, acordándome de Ángel García Llanos, que pudo ser tal vez el primero que saltó a la palestra con este tema, ¿no? La lista de cargos públicos defenestrados por Soria porque estaban haciéndole sombra a Coalición Canaria, básicamente en Santa Cruz de Tenerife, es brutal. Y fíjate, porque el pacto Partido Popular, Partido Socialista, yo casi hablando como analista, ¿no?
tiene repercusiones en el Cabildo de La Palma, aquí en el Cabildo de Lanzarote, que son dos cabildos importantes en la construcción del archipiélago. Es decir, estamos hablando de la provincia occidental, la isla de La Palma es la más potente, y de la provincia oriental, evidentemente quitando las islas capitalinas, Lanzarote es la más potente en cuanto a todo, y La Palma ha tenido una tradición en la configuración del sistema político canario, tanto así que han ostentado la presidencia del Parlamento de Canarias hasta esta legislatura, que fue Carolina Darias, pero históricamente siempre ha sido un palmero. Y en el caso de Lanzarote, pues que es la isla más potente desde el punto de vista económico. Hay plazas importantes, o al menos que yo he escuchado siempre que se tienen muy en cuenta y que no sé cómo han quedado los resultados, ustedes sabrán. Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Que también. La Laguna entra un pacto de progreso casi con total certeza. Vamos, tiene que ser que alguien se vuelva loco para que eso no se dé. Y ese sí va a ser un golpe importante para Coalición Canaria. Hombre, su feudo, ¿no? Porque estás hablando de una pieza, fíjate, de una pieza emblemática. Eliminas una pieza de negociación también, ¿no? Sí, quítate el tablero totalmente algo. Yo creo que en este caso el pacto Partido Popular, Partido Socialista, va a ser más de 36 diputados. Es decir, de darse, creo que van a otras fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias que van a intentar estar. Es decir, se puede generar sin Coalición Canaria una mayoría más que consolidada para 4 años dentro del Gobierno de Canarias. O sea, sin posibilidad de moción de censura. Pero claro, eso luego ya trasladado al hecho insular, no sé si es más complicado o menos complicado. O sea, no lo sé. Hombre, yo creo, desde mi punto de vista, a la fuerza Orcan, ¿no? O sea, estamos hablando de dos formaciones que podemos ser antagónicas y con programas diferentes, pero llegado determinado tipo de momentos, como estábamos hablando para el Gobierno de Canarias, yo creo que la asignatura pendiente en este momento es poner fin a un estilo de gobernar que, bueno, pudo empezar de una determinada manera, pero ha estado terminando de la manera que ha estado terminando. O sea, tenemos que pensar que las 3 últimas legislaturas, los presupuestos en Canarias han batido récord absolutos. Y de hecho, Fernando Clavijo, al presentarlos, ha salido a explicar que estamos ante un nuevo récord histórico de crecimiento del presupuesto de Canarias, por cómo ha mejorado la situación económica y por la cesión del ICTE. Bueno, pues resulta que en los momentos que Canarias dispone de más dinero público y dispone además de más dinero privado, porque estamos batiendo constantemente récord de ocupación y de crecimiento económico, es el momento en el que más aumenta, por ejemplo, la pobreza en Canarias. Eso es un fracaso. Buenos días, Samuel. Si fuéramos los negociadores los que estamos aquí, salías por esa puerta con todos al paro, ¿eh? No, a la oposición. A la oposición. Sabe Dios que con la misma la próxima semana hay un pacto coalición PP cerrado en todas las instituciones de Canarias, pero vamos, hablando de lo que apuntan en este momento las informaciones. Yo lo único que veo que Carlos lo que descarta desde ya es un pacto PSOE de Coalición Canaria desde el minuto 1. No es que lo descarte yo, es que la secretaria general del partido dejó muy claro durante la campaña, y Loli Corujo en eso es una persona de principios y además no es una cabezonería de ella, es algo que se abre paso en el partido, y es que con Pedro Sanginés no podía haber ni presidencia ni vicepresidencia. ¿Pero si se va a Sanginés? Con Pedro Sanginés no podía haberlo. Con coalición, sin Pedro Sanginés, yo creo también que es imposible, que en este momento necesitamos de un periodo en el que coalición, lo mismo que le ha pasado en ocasiones al partido, como le ha pasado al Partido Socialista, no es dramático. Por lo menos nosotros, con 140 años de historia, que como partido hemos pasado hasta por una guerra civil y la gente en el exilio, o sea, y el mundo no se acaba. Es complicado porque al final, si nos llevamos por lo que hemos escuchado, realmente puedes escuchar a Carlos con respecto a lo que dijo la secretaria insular, podemos decir lo mismo que de la secretaria del Partido Popular cuando decía que ella no pactaría con el Partido Socialista. Es más, Eva de Anta, directamente. Bueno, con Eva de Anta y también lo dijo en alguna ocasión con el Partido Socialista, y nos llamaba, yo me acuerdo en plena campaña electoral, la Coalición Canaria, que ustedes nos han dicho que no van a ser Eva de Anta alcaldesa, ustedes nos han dicho que no van a pactar con el Partido Socialista. Recuerdo aquellas palabras claramente, y la verdad que por eso es lo malo de marcarse líneas rojas en política y sobre todo en periodos de campaña electoral. Sí es verdad que a lo mejor puedes tener tu línea roja, como decía Carlos, Partido Socialista, compactar con Pedro Sánchez en el Cabildo, o Coalición Canaria, que lo dijo el propio candidato Echeverría Eugenio, de hacer a Eva de Anta alcaldesa. Hasta ahí puedes llegar a unas líneas políticas, pero sí es verdad que yo creo que lo de marcar líneas rojas en política con respecto a partidos políticos, lo que quiere decir al final que no estamos, es mi opinión personal, la de que estamos por un proyecto y no por personalismo. Yo soy de los que opina que aquí lo que tenemos que tener claro es que queremos un proyecto para los próximos
4 años en la isla de Lanzarote, en Canarias, en todos los municipios donde podamos gobernar. Yo creo que eso es lo que debe primar. Después sí es verdad que si puede haber personalismo, los personalismos yo creo que son salvables en todo momento, pero no los personalismos de partidos políticos, porque creo que eso no los existe, sino más allá, sino lo de las propias personas. Coincido contigo totalmente, y es más, en esta misma mesa, cuando se ha hablado de la dificultad de los pactos en cascada, siempre he dicho que no soporto cuando alguien dice, no, es que en este sitio es distinto porque está fulano, está mengano. Coincido contigo con eso, pero tienes que entender que en nuestro caso concreto, por nuestras condiciones, o sea, nosotros hicimos dimitir a un alcalde de Arrecife porque estaba en una determinada situación, ¿vale? No podíamos mantener a Pedro Sanginés cuando estaba en esa misma situación. Es así de sencillo, es así de sencillo. Y cuando tratamos de hablar con Coalición ese tema, lo que recibimos fue el desprecio más olímpico. No se quiso ni siquiera entrar a buscar un tipo de solución. Pues bueno, en función de ese tipo de circunstancias en las que el Partido Socialista en ese momento pues decide, pues con esta gente no se puede. Yo también creo que en este asunto de las líneas rojas, vamos a ver, no se trata de líneas rojas, yo creo que lo que se trata es de saber si los proyectos son compatibles o no. Ahora mismo en el Gobierno de Canarias yo creo que, habiendo ostentado la presidencia del Gobierno de Canarias desde 1993, Coalición Canaria, estando Fernando Clavijo imputado por los delitos por los que está, sabiendo que los datos de los índices socioeconómicos para Canarias son los peores del Estado en muchas cuestiones, en riesgo de pobreza, por ejemplo, en ejecución de la ley de dependencia. Es decir, hay cuestiones sustanciales, ¿no? De desgaste de la propia institución, de desprestigio de la propia institución. Ahora entiendo que hay compatibilidades y proyectos en común que a priori parecerían pues demasiado antagónicos, pero que van a coincidir en la necesidad. Hay líneas rojas ideológicas también. Los gomeros han puesto por delante lo de las Islas Verdes, la ley de las Islas Verdes, y veremos qué pasa. Que es algo que ha discutido con vehemencia el PSOE también. Yo quiero que se ponga sobre la mesa el contexto de oportunidad que se abre de consolidar un gobierno de Canarias que va a ser de más de 36 diputados, que puede llegar incluso a 44 diputados, más o menos en las estimaciones que yo tengo, en el que no esté Coalición Canaria y que en un determinado momento pueda ser un gobierno de transición solamente para higienizar una administración autonómica que ha estado copada por un grupúsculo de personas muy concretas de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife, que son los que han al final colocado sus intereses en toda la administración autonómica y que a islas como Lanzarote la ha perjudicado sustancialmente, y de esto hemos hablado muchísimo aquí. Algo parecido, si me permites un segundo, con respecto al Cabildo, por ejemplo. Hoy hay una noticia que, por lo menos desde mi punto de vista, es de extraordinario calado. Acaba de llegar al Cabildo una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias obligando a ejecutar la sentencia que dice que hay que revisar la adjudicación de Canal Gestión, que Pedro Sanginés hasta ayer nos ha estado diciendo que eso estaba archivado. Cuando todos sabemos que una cosa es que la archive en su archivador, en el cajón, esto va por la C de sentencia, por la P de problema, por la M de marrón, pero eso no está archivado. Lo sabía todo el mundo, lo sabe todo el grupo de Coalición Canaria. Y sin embargo han mantenido un margen de actuación para Pedro Sanginés que ha estado llevando al Cabildo, en este caso, como en tantos otros, a unos niveles de descrédito, de pérdida de dignidad institucional que son difícilmente soportables. Ese es el problema que nosotros nos encontramos ahora con Coalición. Evidentemente, si hablamos de personas concretas, si hablamos de lo que puede ser la trayectoria de Coalición, pues uno dice, pues claro que estamos todos en política para entendernos. A la ciudadanía no le podemos decir que su voto llega mutilado porque hay cosas que no se pueden hacer. En un sistema como el nuestro, donde se delega la representación para que se llegue a acuerdos, sentarse en una mesa diciendo que es imposible llegar a acuerdos no es la manera más adecuada, vamos a hablar por lo menos. Pero insisto en que en el caso concreto de Coalición, por primera vez en muchos años, se han sumado una serie de condiciones, tanto en el ámbito regional como en el ámbito insular, que hacen muy difícil pensar que el resto de formaciones políticas tengamos un margen, o por lo menos el Partido Socialista, para llegar fácilmente a acuerdos. Dicho eso, reconozco, y le doy la razón a Samuel en ese sentido, que a una mesa nunca se debe llegar así, que debemos, hombre, salvo casos muy concretos, la ultraderecha de Vox, por decir Pero algo, ¿no? Lo que yo quería decir antes con el Gobierno de Canarias, y ahora que Carlos hizo el traslado aquí al Cabildo de Lanzarote, lo que Somos Lanzarote impulsó en esta legislatura pasada en contra de Pedro Sanginés y la posibilidad de moción de censura, es precisamente el mismo marco conceptual. Es decir, ha llegado a los niveles de
de desprestigio de la institución ha llevado a un desgaste a la primera institución insular que hace necesario que, a pesar de que hayan proyectos políticos que en un determinado momento puedan ser antagónicos, es necesario seguir una hoja de ruta común mínima de saneamiento de la institución. Creo que ahora ha llegado el momento de que esto pase también en la comunidad autónoma, si se dan los números para ello. Bueno, Bueno, la verdad, al final es la opinión que tenemos los diferentes partidos políticos, como decía antes. Yo creo que la opinión con la que nos debemos quedar es con la que la gente llevó a la urna el pasado domingo. Yo creo que la gente no opina igual que en este caso las dos formaciones políticas, que el Partido Socialista y que Somos Nueva Canarias, porque los resultados también de Pedro fueron a mejoría con respecto a los resultados del 2015, creo que fueron 2.500 votos más. Pero sí es verdad que no fuimos la primera fuerza por esos 168 votos de diferencia con el Partido Socialista, que creció imaginariamente 5.000 votos, o sea, crecieron el doble de lo que creció Coalición Canaria, y por eso ellos hoy tienen 9 consejeros y nosotros tenemos 8 consejeros en el Cabildo. Sí, creo que son unos 5.000 votos, al final es la diferencia. eso es lo que ha hecho alcalde más votado HD, 5.300. 8.500 aproximadamente teníamos en las anteriores y en esta La diferencia... 13.750 o 800 y pico. Madre mía. Ellos tenían, por eso es un crecimiento bastante importante, ¿no? el que han tenido en la isla de Lanzarote. Como digo, nosotros también nos sentíamos orgullosos, y es lo que decía antes fuera de micro cuando llegaba Carlos. Yo, si a mí el domingo por la mañana me dicen, firma usted estos resultados para Coalición Canaria, los hubiese firmado, porque creo que son unos muy buenos resultados al Cabildo, unos muy buenos resultados al Lanzarote. Por primera vez los votos al Ayuntamiento de Arrecife y al Cabildo se mantienen en los 5.300 más o menos votos. Siempre es verdad que el Cabildo de Lanzarote había sacado muchísimos votos más que al Ayuntamiento de Arrecife, y la verdad que, como digo, ahora está todo, yo creo que muy abierto, y vuelvo a repetir lo que decía Carlos, que no podemos sentarnos a una mesa ya diciendo que no, porque si no, para nada nos sentamos a negociar, y para eso que cada uno busque su camino, ¿no? Ahora te digo una cosa también, es otra cosa que no hemos apuntado, o sea, en Arrecife 45% de participación. O sea, Lo que decía antes, es uno de los análisis que tenemos que hacer, ¿no? Que cada con vez peor, respecto a las generales y a las elecciones generales, con respecto a las elecciones locales e insulares, la participación ha bajado, ¿no? ¿Cuál fue la participación en Arrecife en las generales? ¿Tú sabes las el generales porcentaje? superaba casi el 54, 50%. O sea, Sí. superaba el casi 10 50%. puntos por debajo. Sí, Hay 10 bueno. puntos de diferencia. También es verdad lo que apuntaba antes de Borja, que a lo mejor la gente, esa llamada de que llegaba el lobo, que quisieron salir a votar, se rompe a cambiar el Cataluña. voto, la verdad que nosotros... Vamos a luchar para que no se rompa Cataluña. ¿Desde dónde? Desde Argana. No, hombre, ahí, Es muy difícil. Ahí hubo muchas llamadas. Había una llamada, por ejemplo, que decía que el malvado Pedro Sánchez le quitaba dinero a Canarias para mandarle 300 millones a Cataluña. ¿Sabes? Unas declaraciones de esas súper responsables. O sea, que también ayudaron, ¿no? A que Que no fueron mentiras tampoco, pero bueno. No, que no fue mentira. Se sigue no, esperando. Que directamente no es verdad. ¿Sabes? Y además lo saben. Entonces, por eso te digo que ahí, si hablamos de había un riesgo real y cierto, que es que gobernara con la ultraderecha, como pasa en Andalucía, y eso es un riesgo real y cierto que movió a la gente. Y luego había una serie de mentiras, como esa de que 300 millones se lo había dado el malvado Pedro Sánchez, pues a Junqueras. Se lo llevó ahí para que los pusiera bajo el colchón en Extremera. Ha habido excepciones de formaciones pequeñas, nuevas y tal, que se han dado el do de pecho en estas elecciones. Por ejemplo, el Movimiento Renovador en Tinajo, Antonio Morales, que nos suele ver en la tertulia, pues ha plantado ahí con 3 y ha aprobado, no sé si ha sido esa formación o el interés o la defensa, intentar defender Coalición Canaria, el territorio, lo que sea, que ha motivado un aumento de participación incluso en Tinajo, lo cual está muy bien. Y luego, en otros municipios, en Aría, ¿a qué va a pasar en Aría? Porque PSOE, a ver, Coalición no tiene mayoría absoluta. Luego está la plataforma del municipio de Aría, más el PSOE, que sumarían. El objetivo común era terminar con Coalición Canaria, no se ha escondido nunca. Pero el PSOE ha tenido 10 votos más, creo, ¿no?, que la plataforma municipal. El líder de la plataforma municipal ya ha dicho que no va a hacer alcalde al candidato del Partido Socialista. ¿Y el candidato del Partido Socialista ha dicho algo que tú sepas? No, porque además no toca decir nada. Cuando se sienten se hablará. Ahora lo que está claro es que el candidato del Partido Socialista es la fuerza más votada, y en principio todo hace pensar que debe ser el que encabece. Pero bueno, yo creo que hay tiempo todavía, sobre todo para que se pasen las subidas hormonales que provocan en un momento determinado la lectura de los resultados, y con calma se van pero viendo. en el Cabildo, entre la moción de censura de Pedro Sánchez, empezó también por ahí. No, yo tal, yo cual, y
Y ahí ha estado. Y ahí ha estado. ¿Y se ha cobrado algún partido político de paso? Hombre, vamos a ver si en este momento los dos partidos que tienen la posibilidad de llevar el cambio son incapaces de ponerse de acuerdo, de generar alguna alternativa. Está claro que aunque nos parezca que está muy lejos, dentro de 4 años, en 2023, y lo decía antes Samuel, 2023 está ahí al lado, ¿eh? En política los tiempos se suceden a una velocidad terrible. Todavía me acuerdo yo. No fastidies que estaré rozando los 60, tú. Es un poco... No, tú perdona. Más despacio, ¿no? No, tú perdona. Yo los 60 los cumplo el 15 de agosto, o sea que voy ya... Uy, va a haber fiesta, ¿no? Sí. Toda España celebra que nací yo. Es verdad, el 15 de agosto. A ver si habrá motivo para una fiesta en España. Después el catalán soy yo y tú cumples en vacaciones. Para no perder el día de trabajo. Te decía que están ahí. Yo todavía recuerdo cuando en el año 2002, por primera vez, en el mes de julio, me invitaron a un café por la tarde distendido donde íbamos a empezar a preparar las elecciones de mayo de 2013. Eso fue el otro día, ¿sabes? Y a partir de ahí se van encadenando unas con otras a la velocidad del rayo y tenemos que ser capaces pues, de pensar en eso, que lo que hemos tenido hoy es un préstamo que hay que liquidar en 2013, que si se dice 4 años parece un montón, pero en política no lo son. Dentro de nada estamos otra vez explicándole a los ciudadanos qué hemos hecho con su confianza para ver si nos la devuelven, si nos la vuelven a prestar, o por el contrario la hemos perdido, y eso es lo que tendrán que pensar tanto unos como otros en Arias. Ya le ha cambiado un poco la cara a Borja, ¿eh? Ya estamos cerquita de las próximas. ¿Tú eres partidario de todos los cuando esta años? noche te pregunten, eres partidario de tirar para adelante, de rearmarse, de reflexionar, de empezar a lo mejor de cero? ¿O eres partidario de decir, mira... Vamos a ver, siendo sinceros, creo que Somos Lanzarote es una organización que ha sabido hacer una compilación de personas muy preparadas, con una capacidad de estar en las instituciones, de poner propuestas sobre la mesa, que tienen un proyecto de isla interesante. A mí me parece que permitir que eso se desmadeje, ¿no? Que todas esas personas, toda esa constelación de pequeñas personas que han querido con un proyecto común unirse alrededor de este proyecto, se vaya, se desmadeje, se deshilache todo, no me gustaría que pasara. Hay alternativas. Me gustaría que pasara. Hay alternativas que es integrarse en otros proyectos. Sí. En el personal acostumbrado a tener corrientes de opinión guerrera, ¿no? Exacto, corriente de opinión. Es que si hay algo y perdona, que estas elecciones es que te provocaba risa por no echarte a llorar, es cuando empezabas a leer las candidaturas y todas las veces que veía la palabra unido y juntos. ¿Sabes? Y al final cada uno por su lado. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla también. No, es cierto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿Hasta qué punto en un momento determinado? A mí me preguntaron cómo le pueden preguntar si tienes 5 euros, ¿sabes? O sea, no nada para... ¿Qué opinaba yo entre las 3 posibilidades que tenía? Bueno, tenían 4 en realidad. Con la Alternativa Nacionalista Canaria era una 4ª posibilidad de ustedes, ¿no? O ir en solitario, o con ANC, o con las confluencias, o con Nueva Canarias. Sí, ya lo dijiste. Y a mí me parecía, desde aquí, más inteligente ir solos, ¿no? Sí, me parecía que ustedes ya habían pillado un hueco Fíjate que después importante y suficiente como para resistir en solitario. Pues no sé. Pero es curioso porque los dos perfiles más acabar. parecidos que existen son los de Nueva Canarias y Somos. Cuando miras el posicionamiento dentro del eje de nacionalismo, son los dos más ¿Ves? parecidos. Por eso yo matizaba que desde mi posición que es esta, ¿eh? O sea, que no... Sí, recuerdo también sin algún ordenador. artículo que salió en Biosfera Digital también relacionado con esto de alguien, ¿no? Que opinaba precisamente que era fundamental ir puede solo, a colación precisamente del descalabro de Podemos en el Cabildo de Lanzarote y demás. Mira, Es que a veces apunto las cosas para que no se me olviden. ¿Cómo? Que a veces apunto las cosas para que no se me olviden. Se toman decisiones en un momento determinado, está claro que las decisiones que se tomaron se tienen que evaluar con tranquilidad. Decía anteriormente que hay un montón de gente preparada que compartimos el mismo proyecto y que se han vinculado alrededor de Somos Lanzarote, que me da pena que esa gente pues acabe dedicándose a otras cosas, pero hay que combinar pues, los proyectos personales, vitales de cada persona, proyectos profesionales, con las posibilidades de mantener el proyecto de Somos Lanzarote o por lo menos los ideales del proyecto Pero de Somos 4 años, a mí me parece que es mucho tiempo, es decir, Por tiempo eso. suficiente para trabajando en trabajo de hormiguita armar un proyecto. Hay Me gente parece, que no lo sé. Yo creo que todos las personas que están en Somos Lanzarote y que han venido participando en el proyecto desde 2015, estoy convencido de que todos no vamos a mantenernos dentro del proyecto y dedicándonos a la política, por lo que te digo, porque hay
proyectos vitales, hay pues la gente que tiene que dedicarse también a sus trabajos, a sus Sí, empleos, claro. a lo mejor no le puede dedicar el tiempo, a sus familias. Entonces, se combinan un montón de circunstancias que si conseguimos encajarlas y vemos que hay un grupo de personas que más o menos se puede ir en la misma sintonía, pues podemos empezar a hablar sobre Sí, hombre, mantenernos. si eso no Si puede acabar pues, así, es que va, hombre, que muy mal final, peor que el de Juego de Tronos, que no lo he visto. Lo hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Yo Tengo ni idea cómo. Pero bueno, cómo lo que no. sí vamos a hacer es sinceros con los ciudadanos de Lanzarote, en el sentido de asumir nuestro fallo, no es hacer nuestra autocrítica, enmendar las cosas que hemos hecho mal. Y yo personalmente digo, es necesario para esta isla un proyecto insular desde el ámbito progresista. Creo que Somos Lanzarote ha sido una innovación en el sistema político de Lanzarote en relación a esto, y me parece interesante que en un determinado momento Lanzarote mantenga un partido insular desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista progresista, y que eso se mantenga en el tiempo. Lo que pasa es que siempre te olvidas de una cosa, que si hablas de un partido que opere en clave Lanzarote desde el ámbito de la izquierda, ya está el PSOE. Ya está inventado, ¿no? No, el Partido Socialista me parece que, o ver en Lanzarote, no, el Partido Socialista es un partido de carácter estatal y tendrá Clarísimo, su sucursal en Lanzarote. No, pero- no, no, no. Hasta pero- internacional pero- puede que. Ustedes tenían una sucursal en Arrecife y una sucursal en San Bartolomé. No, pero no es lo No, mismo. no, 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 no. No es lo No, mismo. no. Ustedes Sí. en Lanzarote tienen como mínimo, tienen dos ámbitos. El insular y el municipal. Y el municipal. El insular opera de manera que los locales son sucursales o tienen todo un respeto. Tenemos todos un Espera. Es que nosotros ese respeto que no tiene la insular, después lo tiene la organización autonómica con respecto a las insulares. ¿Ustedes qué se piensan? Que el respeto se acaba en un escalón, y el respeto se puede mantener en muchos escalones. Venga, va, no nos La peleemos diferencia, ahora que déjame ya- que conteste rápidamente, la diferencia es que nosotros no hemos tenido, y en estas elecciones, no he tenido yo esta oportunidad de ir a Teobaldo Power, al Parlamento de Canarias precisamente, a Vale. levantar la mano, beneficiando a otras islas que no sea la isla de Lanzarote. No te preocupes, que nosotros tenemos como eso 4 te digo, parlamentarios. Sí que es un funcionamiento como su Eso Tenemos 4 no volverá a parlamentarios ocurrir. a los que les podrás encargar cualquier gestión y te Vamos la a ver hacen si- segura. Que te vas mal o no, no. No, me voy muy bien, muy bien. Como se van a ir Venías mal con aquí y tal, y diciendo, con vamos los a arreglar el resultados que han cabildo, tenido. y esta gente te ha entrado la bajona ahora, no. No, para nada. Yo creo que como decía antes, los resultados son los que son. Ahora cada uno tiene que buscar las posibilidades de gobierno, porque al final el que diga que se presentan unas elecciones para no gobernar, eso es mentira, porque todos nos presentamos unas elecciones para gobernar y poder llevar a cabo el proyecto, y ahora queda poner un proyecto en común con otras fuerzas políticas e intentar gobernar claramente. Y sí es verdad que me queda pena de hoy, que el compañero Borja compartimos pleno durante estos 4 años, y nos va a quedar pena no estar en ese pleno de Arrecife, que era más entretenido seguramente. tampoco que van- sabes, por eso digo que, Eso dalo por ello. que los que van a ver ahora, pasamos de 8 fuerzas políticas, como decía antes, a ahora 5. Bueno, Somos Lanzarote seguirá representado en el pleno de Arrecife, porque al final la fuerza que concurrieron fue Somos Lanzarote, Nueva Canarias juntos, y el grupo lo tendrán allí, aunque estén en el grupo mixto, y por lo tanto yo creo que tampoco es la desaparición de Somos seguimos Lanzarote de en las Arrecife. instituciones, porque al final, quieras o no, tenían una alianza, y esa alianza es con 2 concejales. Pero en del el grupo Parlamento mixto de solamente estarán ellos, y en el cabildo, en el grupo mixto solamente estará Podemos. Cuando un grupo está solo en el grupo mixto, Funciona Sigue- como grupo. sigue- es grupo solo. Sí, Funciona como un grupo propio. Es mixto. Es el mixto. Desde el punto de vista de consideración Sí, legal. pero desde el punto de vista político funcionan como Claro, tienes la un misma grupo visibilidad. autónomo. tiempos de intervención y todas estas cosas, Claro, es para ti, ¿no? Las intervenciones del grupo mixto serán de Somos Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Arrecife, Y de y las Podemos. intervenciones Y de del grupo Podemos, mixto del claro. Cabildo serán del grupo Incluso la Podemos. ofi- Al final los tiempos van a ser los mismos, Incluso pero la el grupo municipal. oficina. Hasta que empiecen a irse concejales y consejeros de los otros partidos. Al grupo no escrito. A los Ah, no bueno, es escritos, verdad, ya no van al mixto, no escritos. Ah, no, escrito, sí, ha cambiado. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a... que me toca la entrevista. Ah, y hoy viene a la entrevista un hombre que tiene una llave de una caja fuerte donde hay 100 millones de euros, 100 y pico millones de euros. Pepe Torres con lo de la... Cuidado con eso. No, viene Mame Fernández. Mame Fernández. Viene más. Tiene una llave, él y otro, en Tías, una llave que abre una caja fuerte de 100 millones de euros, que es el presupuesto municipal de Tías en 4 años. Tiene más o menos 25 por ahí, ¿no? 25 por 4, 100 millones. Una llave de 2 cerraduras. Tela, ¿eh? Una llave de 2 cerraduras. Y con código. Ya verás tú. Tercero, te faltan las llaves. Quien sea alcalde en Tías, en fin, o Pancho Hernández o José Juan Cruz, o sea, va a tener alguien con la llave de los 100 Podría kilos. haber entrevistado hoy a Mame Llamado juntos.
Bueno, todos los lunes venían aquí. No, y te queda una tercera persona para opinar, Nicolás. Nicolás, sí. De sí. Podemos. Nicolás de O sea, Podemos. hay 3 llaves que Pero funcionan hay 2 a 2. Hay un candidato que puede jugar con los 3, que es José Juan Cruz, y hay otro que solo puede jugar con 2, que es Pancho Hernández, ¿no? O sea que, en fin, va a estar entretenido. A ver qué nos cuenta Mame dentro de un instante. Gracias, Carlos. Gracias, Borja. Gracias, Samuel. Y a ustedes nada, en un par de minutos nos viene a ver Mame Fernández.